¿Sabías que la covarianza y el coeficiente de correlación nos ayudan a entender cómo se relacionan dos variables? Estas herramientas matemáticas permiten identificar patrones y conexiones en los datos, desde predecir tendencias hasta analizar datos complejos. Estas herramientas nos permiten observar conexiones y patrones, desde la economía hasta la medicina. Estas medidas nos ayudan a identificar patrones, predecir comportamientos y tomar decisiones informadas. Pero, ¿qué significan realmente y cómo se usan? Es momento de descubrirlo. Buenos días, profesor y compañeros. Somos el grupo 1 y nuestro tema a tratar es covarianza y coeficiente de correlación. Empecemos. El primer subtema es sobre las variables estadísticas bidimensionales. Estas nos expresan como X y Y. A la primera variable se la conoce como variable independiente y a la segunda variable como variable dependiente. Unos ejemplos son el número de calzado y la estatura de las personas, la temperatura ambiente y el gasto de calefacción y el tiempo de llegada al trabajo. Esto se refiere a un tipo de análisis estadístico que involucra dos variables, con el objetivo de estudiar la relación o asociación entre ellos. En contexto, cada individuo de observación se describe mediante un par de valores, es decir, las X y Y. Un ejemplo sería el estudio de estudiantes, donde las variables podrían ser edad y su calificación de promedio general, donde cada estudiante tendría un valor específico para cada variable. En términos de representación, los datos bidimensionales suelen organizarse en una tabla de doble entrada o también en diagramas de dispersión o gráficos de correlación. El análisis de estas variables nos va a permitir identificar patrones, tendencias y relaciones estadísticas, como por ejemplo, al calcular el coeficiente de correlación, podemos determinar la intensidad, también su dirección, de la relación lineal entre las dos variables, X y Y. Además, este análisis bidimensional es esencial en diversas áreas, como la economía, la biología y las ciencias sociales. Ahora les daré un ejemplo. Se realizó una investigación sobre la edad del esposo y la esposa en parejas conyugales. Los resultados se expresan en pares ordenados. Así, por ejemplo, una pareja manifestó que tenía 28 y 25 años y otra que sus edades eran 30 y 26 años. En todos los casos, el primer componente es la edad del esposo y el segundo la edad de la esposa. En este recuadro vamos a ver cómo encontrar o cómo podemos distinguir la frecuencia absoluta conjunta y la frecuencia absoluta marginal del eje de las X y de las Y. Los datos de las tablas provienen de una investigación realizada sobre las edades de los esposos y esposas en parejas conyugales. En este caso, los datos fueron agrupados en pares ordenados que representan las edades del esposo en el eje de las X y de la esposa en el eje de las Y. Un ejemplo, un par ordenado, el 28 y el 24, indica que el esposo tiene 28 años, ya que se encuentra en el eje de las X, y la esposa 24 años, porque se encuentra en el eje de las Y. En esta tabla de frecuencia conjunta, expresa las edades de los esposos y las esposas en parejas estudiadas. En las filas representa la edad de los esposos del eje de la X, que está 28, 30 y 32 años.
Y en las columnas representan las edades de las esposas del eje de las Y, que están 24, 25 y 26 años. Los números dentro de las tablas representan cuántas parejas tienen esa combinación de edades. Ejemplo, en la celda donde X es igual a 28 y Y es igual a 24, aparece el valor de 2, lo que nos indica que hay dos parejas que tienen 28 y 24 años. En la frecuencia marginal del eje de las X, se obtiene sumando de forma vertical las frecuencias. Por ejemplo, para X igual a 28, la suma de las frecuencias es de 2 más 1, que da igual a 5. Y en la frecuencia marginal de las Y es lo mismo, sino que en esta ocasión sumamos de forma horizontal las frecuencias. Por ejemplo, para Y, que es igual a 24, la suma de esto es 2 más 1, que es igual a 5. En el siguiente recuadro podemos ver ya las frecuencias. Y para obtener el resultado solamente sumamos las frecuencias marginales de cada uno de los ejes y tenemos un total de 12 en cada uno. Yo voy a hablar sobre la definición de covarianza. Se dice que la covarianza es un concepto estadístico fundamental que mide el grado en que dos variables aleatorias varían juntas. Se utiliza ampliamente en disciplinas como la estadística, la economía y la ingeniería, ya que proporciona o forma una cualidad de analizar las relaciones entre dos conjuntos. La covarianza también puede ser considerada como una extensión de concepto o puede ser aplicada a dos variables en un lugar de una sola. Si bien el cálculo de la covarianza es relativamente simple, su interpretación puede ser más compleja y depende de varios factores, ya es que este círculo explora qué es la covarianza y cómo se calcula. A continuación voy a explicar la tabla de doble entrada en una entrada simple y cómo entendemos la covarianza. En el cuadro se dice que tenemos una X, que la X proviene de los valores de la primera variable. Ahí sigue la Y, que sigue o se dice que los valores son de la segunda variable. F son la frecuencia con la que se repiten los valores de X y Y. X, Y y F son los productos de la X por su frecuencia. X y F son los productos de Y por su frecuencia. Y X por F son los productos de Y F. Y los Y, F son los productos de X y Y. A continuación, voy a hablar sobre la correlación. Dicen que es una herramienta estadística que mide la fuerza y la dirección de la relación entre las variables. Es ampliamente utilizada en varios campos como la estadística, la economía, ciencias, biología e ingeniería, que se utiliza o analiza si los cambios en una variable están asociados en cambios en otra. Por ejemplo, se puede decir que esto se usa las horas de estudios, la temperatura del consumo de helados y el precio de un producto. También voy a hablar sobre las propiedades del coeficiente, que se dice que puede variar dependiendo del contexto el que se hable, pero también generalmente está relacionado con la matemática y la estadística. Voy a hablar también sobre los enfoques o un gran ejemplo de la matemática. Se dice que es una expresión algebraica como 5x al cuadrado más 3x menos 7. Son los coeficientes que se multiplican, las variables en este caso son 5 y 3. También voy a hablar sobre los tipos de correlación. Existen tres tipos como la correlación de línea positiva, que son los números de los puntos que se aproximan a una recta, pues que se dice que tienen una pendiente positiva y está cercano al número 1. La correlación lineal negativa. Se dice que es la nube de dos puntos que se aproxima a una recta con pendiente negativa y está cercano al a menos 1.
correlación débil. Se dice que ocurre cuando los valores de X y Y tienen una misma probabilidad de aparecer y tienen una recta pendiente a cero. Bueno, a continuación voy a realizar un ejercicio respecto al tema que nos pide completar la tabla de doble entrada de distribución bidimensional y responder las siguientes preguntas. Podemos observar que tenemos una fila en X, que es 4, 5 y 6, y una columna en Y, que sería 2, 3 y 4. Bueno, nos proporcionan al final datos en la fila total, que sería el 5 y el 15. Entonces quiere decir que el total de la columna y la fila de esta y esta tiene que darnos 15. Pero como aquí nos da un 5, nomás tendríamos que completar dos números acá. Y acá tenemos que completar los tres números para que nos dé 15, o sea, tenemos que dividirlos en tres. Para la columna de 2 vamos a usar que el total tiene que dar 5 aquí. Para lo de 3 vamos a poner que tiene que dar el total 8. Y para la del 4 que nos dé 2. Si sumamos 8 más 2 más 5 nos daría el total de 15. Ya, pero acá, en la fila de acá, pongamos que 4 nos tiene que dar 7. Luego un 3 ya se completaría con el 5 acá. 7 más 3 10 más 5 15. O sea, ya tenemos los datos que sumados nos da 15 en estos intervalos. Bueno, ahora tenemos que completar los espacios en blanco que nos quedan para que nos dé los valores que tenemos en total. Aquí 3 más 0 3. ¿Cuánto faltaría para llegar al 5? Un 2. Acá nos faltaría 3 más 2 5. Para llegar a 8 un 3. Vamos a 3. Y aquí, como ya nos da el valor de 2, nomás nos quedaría sumarlo con cero para que no cambie el valor. Y ahí sí nos quedaría el total completamente. Ya, ahora con las preguntas. ¿Cuál es la frecuencia del dato 6 4? O sea, 6 en X y 4 en Y. Como podemos ver, aquí está la 6 en X y el 4 en Y. ¿Cuál es la frecuencia que se obtiene? 2. Ya. ¿Cuál es la frecuencia marginal del dato en Y igual a 4? Aquí está el Y en 4. Entonces nos quedaría la suma de estos tres. 0 más 0, 0. Más 2, 2. Nos quedaría igualmente la respuesta de 2. Y la siguiente, ¿cuál es la frecuencia marginal del dato en X igual a 6? Aquí tenemos 6 en X, que nos quedaría sumar esta columna. 0 más 3, 3 más 2, 5. Entonces, si nos queda. A ver, ahora, ¿cuáles son las tablas marginales de las distribuciones X y Y? Entonces, en X, no, tenemos 4, 5 y 6. Y en la tabla de Y tenemos 2, 3 y 4. 2, 3, 4. Y en las frecuencias de 4 y 5 y 6. De 4 sumamos 3 más 3, 6. Nos queda 6. En la de 5 nos queda 4, si sumamos. Y en la de 6 nos quedaría 5. Acá, en la de 2, 3 y 4 nos queda sumar la fila. 3 más 2, 5.
Aquí si quiere 8 y aquí 2. Pero aquí en la tabla hay un error porque distribuimos los tres números para que no dé 15, ¿verdad? Aquí sí nos da 5, 8 y 2. Pero como pudimos ver, el 3 más 2 sí da 5. El 3 más 3 más 2 sí da 8. Y el 0 más 0 más 2 sí da 2. O sea, la columna del total de la parte derecha está correcto. Pero al momento de poner los valores, nos percatamos que si nos podemos sumar la columna de 4. 3 más 3 da 6. Más 0 no da, ¿verdad? Entonces, el dato no sería 7 sino 6. Lo mismo que acá, en la columna de 5. 2 más 2 4 más 0 4 igual. Entonces, nos quedaría 6 4 y 5 que al final sí da el mismo valor. 6 más 4 10 más 5 15. Y así podemos obtener las tablas marginales de las distribuciones en X y la tabla de doble entrada de distribución bidimensional. Gracias. Para agregar, les voy a dar algunas aplicaciones que tienen la variable bicondicional en la vida diaria y en la industria. Tenemos como número uno en la vida diaria el análisis de presupuesto, en donde un gráfico bidimensional puede ayudar a visualizar la relación entre ingreso, el gasto de diferentes categorías, etc. Otro ejemplo es el análisis de datos de salud. Lo podemos ver en un gráfico bidimensional que puede mostrar la relación entre la edad y la frecuencia cardíaca, lo que nos puede ayudar a identificar patrones y tendencias en la salud cardiovascular. En la industria, el control de calidad lo podemos ayudar a visualizar en una relación entre la calidad del producto y la variable del proceso que le afecta. Y también, por último, eh, podemos agregar sobre el análisis de datos y de finanzas, que puede mostrar la relación entre el rendimiento de una inversión y la variable de riesgo que le afecta, lo que puede ayudar a identificar patrones y tendencias en el mercado financiero. En conclusión, la estadística bidimensional nos permite comprender y cuantificar la relación entre las dos variables, que proporcionan herramientas como diferentes tablas o diagramas, etc. También esto nos ayuda a explorar asociaciones, es decir, que nosotros podamos identificar si existe una relación entre las variables, ya sea positiva, negativa o nula. Otro punto es cuantificar relaciones, donde nosotros podamos medir la intensidad y dirección de la relación con indicadores como el coeficiente de correlación. Y un punto muy importante, predecir los valores. Esto quiere decir usar las relaciones identificadas para hacer predicciones basadas en una variable conocida. Este tema que nosotros hemos hablado hoy no solo nos ayuda en la matemáticas o economía, sino que también en las medicinas, en las ciencias sociales, porque en todas profesiones siempre van a haber números y siempre van a estar incluidas las matemáticas, tanto en nuestra vida diaria como en nuestra vida futura profesional. Muchas gracias por su atención. En resumen, la covarianza nos indica si dos variables se mueven juntas, mientras que el coeficiente de correlación va un paso más allá, normalizando esa relación en una escala universal de -1 a 1. Estas herramientas no solo nos permiten observar conexiones, sino también cuantificarlas con precisión. Dominar estos conceptos abre la puerta a un análisis más profundo y significativo, dándonos la capacidad de entender
mejor el mundo que nos rodea. El poder de las matemáticas está en tus manos.